La idea de este ciclo de diálogos, hicimos uno a fines de marzo, este es el segundo, la idea es que podamos hacer otro probablemente después del verano, para que no se nos nuble tanto con la temperatura. Pero la idea es que cada uno de estos espacios podamos transitar una pregunta o algunas preguntas que desde Adonar entendemos son importantes, son necesarias y que tienen que ver en todas sus variantes sobre cómo podemos construir una cultura más social, más diversa, más inclusiva en la comunidad valenciana. El día de hoy vamos a estar hablando sobre narrativas diversas. Narrativas diversas en realidad es un espacio que lo que busca es preguntarnos o reflexionar de manera conjunta con Jesús, con Alba y con Pilar sobre cómo podemos empezar a representar a las diversidades en términos de orientación sexual, de género, personas con discapacidad, personas que tienen algún problema de salud mental, entre otras variantes, personas privadas de la libertad. En el caso de Pilar, bueno, nos vas a estar compartiendo un poco esto. Y en definitiva se trata, de vuelta, ¿no?, de tratar de pensar cuál es la situación en la que estamos hoy respecto de la representación de estas diversidades en el arte y la cultura, cuáles son los desafíos que tenemos por delante y cómo podemos, entre todas, tratar de pensar si esta representación de las diversidades es algo que se puede normalizar de alguna manera. Vamos a ir explorándolo, por suerte, muchos agradecimientos. Estamos compartiendo la mesa con Pilar de Proyecto Impresas, Jesús de Pont Flotant y Alba de La Cosecha Comunicación, que creemos que son 3 experiencias, 3 proyectos, 3 iniciativas muy potentes en la comunidad valenciana y que tienen mucho para decir sobre esto. Hago un comentario más antes de darte la palabra a vos. Perdón, me extendí más de lo que pensaba. Pero a veces me pasa eso, así que... La idea inicial de estos diálogos, o lo que a mí me gustaría personalmente que suceda con estos diálogos, es que podamos hibridar valenciano y castellano. En este caso, voy a pedir disculpas acá presentes, todavía no sé valenciano, soy de origen argentino, estoy hace 4 años acá y todavía no aprendí valenciano. Así que siéntanse libres de hablar en valenciano o en castellano. Si yo no entiendo, alguien me va a oficiar de traductor, pero de ninguna manera se queden con las ganas de hablar en el idioma que más les apetezca. José. Nada, bienvenidos a todos. Para los que no me conozcáis o no conozcáis el espacio, yo soy José Costa, soy arquitecto y soy el fundador y coordinador del espacio de House, que es un espacio de trabajo compartido enfocado en áreas creativas, en arquitectura, diseño, artes y con foco también en proyectos de impacto social. Y el lugar funciona, por un lado, como espacio de trabajo diario, ¿vale?, del que algunos de los que estamos aquí, pues es nuestra sede y nuestro espacio. Este es el lugar que cuando vosotros os vais, pues se vuelve a llenar de mesas y donde aquí producimos, pero a la vez es un lugar que tiene vocación de ser un lugar de investigación, de difusión y de puente entre, por un lado, entre los que producimos y la sociedad y otras entidades, y por eso buscamos estos lugares de encuentro donde podamos intercambiar ideas y donde podamos intervenir, podamos modificar un poquito nuestro entorno, ¿no? Y desde ahí que yo me siento, sabes, que hago esa aportación que va mucho más allá de la arquitectura y que tiene que ver con esas otras áreas y de las cuales me enriquezco, y que desde esa filosofía pues es lo que encaja totalmente de Adonar como esa entidad de puente y con propuestas como esta, con todo lo que lleva, que no me extiendo, por la que podéis contarlo vosotros mucho mejor. Y así que nada, bienvenidos y encantado de teneros aquí. Gracias. Gracias, José. Bueno, si quieren empezamos un poco el diálogo. A mí me gustaría, quizás todos conocen las experiencias, pero me parece que siempre es enriquecedor partir de acá. Básicamente los convocamos porque sabemos que tienen mucho para aportar en términos de cómo se construyen narrativas que representen a las diversidades, a las voces que no están siendo amplificadas. Me gustaría quizás que cada uno de ustedes se presente contando un poco qué hacen, por qué este tema los atraviesa y de qué manera empezaron a trabajar en esta temática. Podemos hacerlo en el orden que quieran, así que quien alce primero la voz. Iba a decir tú. Yo te miraba.
Bueno, da igual. Bueno, yo soy Pilar Almenar, soy periodista, soy la directora del proyecto Impresas, un proyecto que realizamos con mujeres en la prisión de Picassent desde hace 4 años ya, desde 2018, en el 17 empezó a gestarse, pero bueno, en el 18 empezamos a trabajar con ellas. Nosotras editamos una revista en la que las mujeres internas en la prisión de Picassent toman todas las decisiones, desde la maquetación hasta las colaboraciones gráficas, deciden los temas, escriben y prácticamente la revista es suya. Estas son las 3 números que hemos editado ya hasta la fecha. Este del centro es el primero, el morado es el segundo y este último es el tercero. El nombre de la publicación también lo eligen ellas, lo eligen absolutamente todo, y nosotras lo que hacemos como equipo es acompañarlas para que esto sea posible. Somos las herramientas que ellas en ese momento no tienen para acompañarlas a generar su propia revista, ¿no? Me gustaría pasar la revista por ahí para que la fuerais viendo y así que hable por sí sola, porque mi única manera de traerlas a ellas aquí es que veáis la revista. Entonces, bueno, eso ya es más de lo que podemos conseguir, vamos, es lo máximo que podemos conseguir en este momento, así que bueno. Nada, básicamente nosotras somos un equipo, en este momento somos 5 mujeres las que estamos trabajando de forma estable en el proyecto. 3 de nosotras somos especialistas en el ámbito cultural, somos 2 periodistas y una fotoperiodista que además tienen formación en lengua, etcétera, y ahora mismo de hecho es docente. Y luego somos 2 profesionales del ámbito social, en concreto 2 psicólogas en este momento. Nuestro proyecto intenta acompañarlas a ellas desde esa justamente doble vertiente, ¿no? No nos gusta que esto se quede solo en un proyecto cultural y pensado para generar un producto, sino que lo que buscamos es acompañarlas en el proceso de generar una publicación, y para esto nos hacía falta, y desde el principio el proyecto se definió así, nos hacía falta personas profesionales del ámbito social que nos pudieran acompañar a esto. Sobre todo también porque nosotras no teníamos ni la más remota idea, las compañeras del ámbito cultural, de cómo trabajar con un colectivo tan peculiar y tan violentado como las mujeres reclusas, de manera que bueno, que sí que nos hacía falta acompañamiento de personas del ámbito social, y en los talleres siempre hay una psicóloga dentro del taller durante el proceso de creación de los textos o de la creación de la revista, y eso sin duda posibilita muchas cosas que solamente desde el ámbito cultural no podrían tener lugar. Así que bueno, ahora ya cada vez más el equipo cultural vamos teniendo conocimientos, y si un día no viniera la psicóloga salvaríamos perfectamente el taller, no pasaría nada, no se caería nada. Pero es verdad que el taller tiene sentido cuando hay ahí una persona también del ámbito social. Buenísimo. Jesús, así vamos, en orden. Pues jo soc Jesús Muñoz, com ha dit, vinc de Pontflotant, que és una companyia de teatre. Nosaltres sempre definim la companyia com a creació d'investigació escènica, i dins d'este, diguem, este trànsit entre la creació i la investigació es va creuar de manera accidental pràcticament el treball més social, no? Que nosaltres fem el FIC que vull tindre fa ja uns quants anys, en el 2016, i bueno, en el grup de persones en els que comencem a treballar hi ha una persona que va en una scooter elèctrica, i bueno, pues, tampoc no sabien si anaven a formar part de la creació, al final, de la producció. El grup al final pues, se va convoyar i vam estrenar, i clar, quan entres en una gira per moltes sales en les quals els accessos no estan sempre adaptats, etc., comences a sensibilitzar-te perquè al final té a veure amb el contacte, no? Com ho vius en el dia a dia, i quan de sobte la diversitat funcional forma part del teu dia a dia o de la teua gira, aleshores, bueno, d'alguna manera comença a estar ahí el tema, no? Quasi per això d'una manera accidental. I és cert que després han vingut diversos projectes, entre ells Les Diferències, que Mireia Josep, perquè era el director aleshores de l'Escalante, i va ser una producció que vam estrenar amb persones que venien d'altres cultures. Alguns tenien papers, altres no, i a poc anàrem regularitzant la situació,
I després, bueno, hem tingut diversos projectes socials en els quals, bueno, ens ha fet creure més, si no entens alguna cosa m'ho dius. T'estàs entendiendo perfectamente, sí. Ens ha fet creure cada vegada més que, bueno, que el teatre, la cultura, l'art en general és un mecanisme o una ferramenta d'activació de molts recursos socials, no? I en això estem. Per una banda, la companyia, que continua la seva tasca de producció, en la qual n'hi ha projectes socials de manera transversal, perquè de vegades són les pròpies produccions, de vegades són projectes paral·lels que no tenen, diguem, un itinerari de funcions, sinó que són projectes concrets, però ahí estem, no sé si m'he explicat bé. Perfecto. Bueno, pues yo soy Alba, mira el móvil, no sé por qué, como si no lo supiera. Siempre estaba por ahí, sí, no por sé. si acaso. Y bueno, soy parte de La Cosecha Comunicación. Somos un colectivo de profesionales que nos dedicamos al ámbito de la comunicación en general y bueno, un poco para contextualizar, La Cosecha nace aquí en Valencia en el 2016, a finales del 2015, principios del 16, como un proyecto hijo o hija de un colectivo, de una colectiva de la que éramos parte, de la que estuvimos muchos años trabajando en Perú, que se llama DocuPerú. Y bueno, me parece importante poner esto sobre la mesa para entender un poco de dónde venimos, ¿no? Y de dónde viene nuestra formación, nuestro aprendizaje y luego nuestras ganas de implementar eso que veníamos tanto tiempo aprendiendo y haciendo en otros territorios y que al final pues decidimos implementar aquí. Y bueno, pues nuestra formación principalmente cuando fundamos La Cosecha venía de trabajar el documental a través de procesos participativos en Latinoamérica, en diferentes comunidades, con diferentes poblaciones y grupos de personas de diferentes edades y en contextos y situaciones diversas. Y un poco La Cosecha nace un poco con la idea de continuar como esa línea, ¿no? Pero también pues ampliándolo y trabajando por aquí también y con idea pues de ampliar también y irnos también a otros lugares. Y en un principio La Cosecha sí trabajaba más puntualmente el abordaje más desde el audiovisual concretamente a través del género documental y muchos talleres de procesos participativos de documental y audiovisual participativo, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, pues con los años hemos ido como ampliando un poco, ¿no? El espectro de lo que hacemos, porque hemos visto también que bueno, trabajamos de la mano de organizaciones y colectivos sociales y culturales y bueno, y al final un poco las necesidades también que han surgido en este proceso y en este tiempo han ido mucho más allá del audiovisual y bueno, y abarcamos muchas más cosas que van pues en la comunicación en general, ¿no? Pero bueno, yo concretamente mi trabajo y mi fuerza en La Cosecha sobre todo está muy encaminado a la parte más audiovisual, talleres y siempre con un enfoque muy documental, porque bueno, luego os explicaré un poco más, pero siempre hablamos de documental pese a que trabajamos muchísimos géneros, pero la base es el documental porque al final el documental es un género súper versátil y súper abierto y al final estamos trabajando con historias reales, con personas y da igual al final cómo se vayan a contar las historias, o sea, si al final como que la base es esa, ¿no? Hacer un uso creativo de la realidad, ¿no? Es un poco... Y bueno, siempre pues eso, con la idea de ya sea que hagamos un documental con una organización o con un colectivo o que hagamos un proyecto concreto un poco más abierto de comunicación en general o que hagamos un taller de video participativo, de documental participativo, siempre tenemos muy en cuenta el tema de los procesos participativos, de la creación colectiva. Nos adaptamos mucho también a las necesidades que tiene cada grupo porque los grupos son diversos, las personas son diferentes, cada grupo tiene unas necesidades y unos contextos distintos y eso siempre como que hace que nosotros nos vayamos readaptando también y reestructurando nuestra manera también de hacer las cosas. Creo que lo más bonito de mi trabajo y del proyecto es que nunca tenemos nada cerrado, tenemos como ideas sobre las que trabajamos, pero siempre estamos en continuo aprendizaje porque eso es la vida y abiertas también sobre todo a aprender y a deconstruirnos constantemente, ¿no? Y bueno, pues eso, no sé si os ha quedado claro porque me he ido por las ramas, pero... Yo creo que sí, voy a mirar con caras afirmativas. Pero luego, sí, luego ya me tomas cosillas. Sí, que queda todavía mucho rato Sí. por hablar y todavía no nos metimos en materia, o sea que estamos... Pero bueno, un poco la idea de
que se presenten es, por un lado, porque yo no quiero representarlos a ustedes, eso para empezar, menos aún en este diálogo, y por otro lado, porque me parece que ahí hay una riqueza súper interesante para así meternos un poco más en materia y que estemos todos, me gusta esto, ¿no? Desde dónde estamos hablando, desde dónde está hablando cada una de nosotras. Entonces, quizás meterme un poquito en esto y preguntarles qué significa para ustedes narrativas diversas, porque la verdad es que mucho se habla de este tema y ha ido cambiando también con el tiempo. Preguntarles qué significa para ustedes narrativas diversas, qué significa la palabra diversas dentro de la construcción con narrativas, y también preguntarles cómo ven el contexto actual, ¿no? Cuáles son para ustedes las situaciones que se están dando ahora, qué es lo que está conviviendo. A ver, probablemente si esta conversación lo hubiésemos tenido unos años o unas décadas atrás, la situación actual sería distinta. Ha habido muchísimos avances en materia de representación, en materia de metodologías, de procesos, en materia legal, incluso para representar a las diversidades, pero seguimos estando en un contexto complejo y me gustaría preguntarles a ustedes cómo ven ese contexto y cuál es el sentido que le dan a esta frase que hemos un poco unido, narrativas diversas. No hace falta que respetemos el orden. No voy a señalar yo porque no... Eso para otros ámbitos. Mira, sí, pues, comencé, diu, Mónica Lamberti, que és actriu, ella se defineix com a actriz coja, diu, la diversidad es un saco donde se mete todo. LGTBI, diversidad funcional, intelectual, y ella me diu que tienen necesidades muy concretas y muy diferentes, y tiene la sensación de que muchas veces se meten en el mismo saco, ¿no? Mónica es compañera de trabajo, forma parte del elenco de Acampada. Lola también dice, las narrativas diversas son aquellas que plasman las diferentes realidades que existen en la sociedad. Hablar, en fin, de la vida. Ho diu Lola i ho diu Miguel, que és la seva parella. Els dos són secs, no veuen a Suïssa. Y yo digo que son narrativas que muestran realidades de personas que todavía siguen sufriendo marginación en derechos básicos, desde el derecho a la educación, el acceso a la cultura, tanto como productora como consumidora de cultura, a desarrollarse personalmente, profesionalmente, etc. Eso es como yo la defino. Perfecto, buenísimo. No sé si ustedes quieren también compartir algo. Ahora me parece que es interesante pensar esto, también lo uno con lo que traía Salva de la experiencia, ¿no? Digo, también desde Donar pensamos lo mismo que estabas compartiendo vos, Jesús, esto de a veces diversidades o diversas engloba el todo y la nada, ¿no? Porque uno termina no terminando pudiendo definir concretamente. O sea, se ha vuelto loco. Me gustó igual el juego. Después podemos jugar todos. No tengo ni idea. Nada, digo que cuando hablamos de diversidades a veces pasa esto, ¿no? De que ponemos todo dentro del mismo saco y en realidad ahí también operamos invisibilizando las particularidades, ¿no? De los contextos, de las realidades, de las identidades, de las marginaciones, de las vulneraciones, de las vivencias, ¿no? Entonces sí me parece interesante contrastarlo, quizás porque ustedes también trabajan con personas distintas, con diferentes necesidades y contextos, quizás contrastar qué significa esto, por ejemplo, en el caso de ustedes, Pilar, con mujeres que están privadas de la libertad. Yo cuando nos enviaste las preguntas empecé a pensar cosas y empecé a buscar palabras en el diccionario, porque claro, al final diversas puede decirlo todo o no decir nada, entonces pues empecé a buscar cosas. Entonces lo primero que pensé fue, al final para mí narrar es contar historias, y busqué la palabra historia en la Real Academia, y la Real Academia decía acontecimientos pasados dignos de memoria, sean públicos o privados. Y claro, ahí me generó la pregunta de ¿quién decide qué es digno de memoria? ¿Y quién escribe o quién registra esa memoria y quién no tiene las herramientas para registrarla? Porque hay un montón de cultura oral que por supuesto es historia y por supuesto es memoria y por supuesto es patrimonio, pero no tiene ni la amplificación ni los recursos para quedar para la posteridad más allá de determinados círculos en los que se perpetúa de manera oral. Nosotras en concreto trabajamos con la literatura, publicamos un libro que es un objeto físico, algo que muchas veces no ha estado, muchas veces no, casi nunca está al alcance de determinadas
historias y al final nos parece que ofrecer la oportunidad de tener al alcance determinadas herramientas para diríamos, perpetuar esa historia y para darle dignidad a tus historias, es traerlas a un plano como hegemónico en el que muchas veces pues no se te acepta, básicamente. Y luego diversas, es que en realidad hay tantas formas de ver el mundo como formas de contarlo, como en realidad prácticamente viendo un mismo vaso de agua, cada una lo describiríamos de una forma diferente. Habría quien diría que no es agua, sino que es un producto químico resultante de no sé qué, y no diría ni la palabra agua, ¿no? O no diría que se puede beber, diría cualquier otra cosa. O diría que es pues un trocito de mar o un trocito de río, o cada una diría lo que quisiera y al final es el mismo objeto. O sea que al final la realidad puede ser la misma, pero la forma de contarla es tan inmensamente diversa que es que narrativas diversas que son todas. O sea, cada forma de mirar es única y cada forma de contar también, ¿no? En concreto en Impresas lo que intentamos hacer es justamente dar valor a la experiencia y recoger un montón de narrativas situadas en un contexto súper cerrado y súper específico en el que ojalá y por suerte nunca tengamos que vernos, para llevarlas en un avioncito, cucharita avioncito muy bonita, mira qué revista más cookie, que te apetece leer, para llevarlas a lugares donde no se leerían, ¿no? Sacarlas de espacios subalternos para llevarlos a espacios hegemónicos y darle el estatus que tiene como historias con valor y vidas con valor. Total. Bueno, realmente es muy similar lo que yo tengo que compartir a lo que ha comentado Pilar. En realidad, yo me había hecho aquí unas chuletillas para que no se me olviden las cosas que quiero decir. Pero bueno, en general, o sea, por lo menos desde mi percepción y desde mi propia subjetividad, como yo entiendo las narrativas diversas, son las diferentes voces y las diferentes historias que habitan en el mundo, ¿no? Y luego la cuestión es cómo estas voces y estas historias están representadas, ¿no? Nosotras, por ejemplo, desde el trabajo que hacemos desde La Cosecha, precisamente, como nuestro punto de partida precisamente es como utilizar la herramienta del audiovisual y en concreto el documental para escuchar estas voces, ¿no? Para acompañar estas voces y para que a través de la herramienta comunicacional, de las tecnologías de comunicación, puedan posicionarse de manera crítica frente a las narrativas dominantes, ¿no? Hegemónicas de la esfera mediática, ¿no? Y para nosotras eso es esencial. O sea, yo creo que y ya en relación a la segunda pregunta que hacías de cómo vemos esta situación, yo personalmente creo que aunque es verdad que han cambiado en cierto aspecto la situación y que a nivel audiovisual, por ejemplo, sí que se están dando pequeños pasos y se están haciendo esfuerzos, se están poniendo normas para que haya más diversidad y más gente, más grupos de personas se vean representadas. Yo creo que aún queda muchísimo trabajo por hacer y de hecho ya no es solo la cuestión, lo que nos tenemos que preguntar no es la cuestión de qué grupos de personas se ven representadas o cómo es, o sea, sino ir más allá, sino cómo realmente se están representando a estas personas, ¿no? Y o sea, si realmente estas historias se están representando como no sé cómo explicarlo, como si se están escuchando de verdad las voces de las personas, sí, a las que supuestamente de la construcción, exacto, de la ¿no? O sea, tener en cuenta sus voces, tener en cuenta sus vivencias, tener en cuenta sus necesidades, ¿no? Es como que al final la estructura o la esfera mediática se construye según la visión hegemónica, la visión heteropatriarcal, machista, eurocentrista, blanca, ¿no? Y al final es como que hay un montón de cuestiones, de conceptos, de experiencias que escapan a nuestra, ¿no? Y yo creo que partiendo de ahí es como queda muchísimo trabajo aún por hacer, ¿no? Total, y ahí se me cruza otra pregunta que también estuvimos conversando. Hace poco escuchaba hablar una actriz negra que decía, en la medida en que tengamos que seguir explicando nuestra existencia, ¿no? Un poco en esta perspectiva, se me ocurren otros colectivos en los que también esto ha ocurrido, ¿en qué medida realmente estamos
batallando, ¿no? Digo, ¿en qué medida o cuál es la tensión que se les ocurre a ustedes? Porque esto a mí me genera tensiones, a Donar le genera tensiones, ¿no? Esto de, por un lado, pensar, es necesario en algunos casos, en algunos colectivos, incluso cuando los propios colectivos o las propias personas construyen estas narrativas, por ejemplo, personas trans, por ejemplo, personas con discapacidad, digo, por poner, o personas privadas de la libertad, hay una parte que tiene que ver con ponerlo sobre la mesa, ¿no? Poner de manifiesto que existen otras identidades. Muchas de estas narrativas a veces pasan más por la explicación de cómo esa persona llegó a tener discapacidad, ser trans, o sea, identitariamente, ¿no? Estar privada de su libertad. ¿En qué momento damos ese salto? ¿En qué momento deja de ser necesario o importante explicar la diversidad, explicar que existe esa diversidad y estos diferentes contextos? ¿Cómo lo ven ustedes? Para mí hay muchas tensiones, creo que desde Donar lo planteamos entendiendo que hay muchas tensiones en este asunto, pero bueno, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esto. Jo, parlant amb Lola, me deia, a Lola és actriu, cega, y me va a hacer una definició, per a mi, súper aclaridora. Iba a dir, primero se ve la discapacidad, en el seu cas, ¿no? Deia, primero se ve la discapacidad, luego se ve a la persona y luego se ve a la actriz, si acaso. Entonces, crec que això explica molt també en el punt en el que estem, perquè quan parles de normalitzar, ja de per si la paraula tira arrere. Dius, normalitzar? ¿A quién hay que normalizar? ¿No? O sea, claro. I després d'eixa, no? d'eixe, com se diu, d'eixe susto per la paraula que dius, normalitzar, ¿por qué, no? Pues de sobte ve i dius, clar, probablement sí que s'ha de continuar visibilitzant, perquè avui en dia encara, si jo parlo del sector de les arts, concretament del teatre, primera, si costa veure a la persona, a l'actriu ja ni te compte. Aleshores, quan un periodista fa una crítica del espectacle y parla de los actores y actrices y de las personas con diversidad, de ahí ja de sobte està definint, no? I està acotant un espai o tancant unes portes a unes persones que probablement tinguin molta més formació que ell en art dramàtic, segur. Aleshores, clar, s'ha de visibilitzar perquè no estem jo entenc que no estem en el lloc on ens agradaria estar, i sí que s'ha d'assenyalar. Acampada, per exemple, l'espectacle que vam fer, sí parla de la diversitat, intentant fugir del paternalisme o del buenisme o d'aquestes coses que formen part del patriarcat i d'esta cultura hegemònica de la que parlàveu, però sí que assenyalem la diversitat, perquè avui en dia encara no està, entre cometes, normalitzada la presència de les persones amb alguna diversitat per començar, en les escoles. L'altre dia vaig sentir que s'ha fet el primer projecte absolutament inclusiu en la RESAT de Madrid, en tots els mecanismes d'adaptació, i hi havia estudiants, actors i actrius amb diversitat, i han fet una producció que s'ha estrenat fa molt poc, però és el primer projecte. Vull dir que com va estar normalitzat la presència d'artistes i concretament de directores, actrius en les arts escèniques si realment no tenen accés a la formació. Jo penso que sí, que estem en aquest punt que m'agradaria dir que no, que no s'ha d'assenyalar la realitat que viu cada persona, però avui en dia crec que s'ha d'assenyalar. Vull dir, no estem en el futur. Sí, que todavía no estamos en ese momento en el cual no es necesario. A ver, ahí es donde creo que hay tensiones porque hay límites, ¿no? en esta tesitura en la que seguimos explicando y seguimos explicitando, pero por otro lado lo seguimos haciendo porque es necesario que eso exista, que eso suceda, que se muestre, porque pienso un poco en lo que mencionabas al principio, en esto de cómo empezaron ustedes desde Pont Flottant o con qué experiencias transcurrieron, ¿no? Uno no es consciente de sus privilegios, incluso hasta que no se choca o con que forma parte de un colectivo que no es privilegiado o con una realidad que te golpea la cara, ¿no? De alguna manera sucede así. Y con las diversidades, de vuelta, o sea, trato de ponerle la palabra diversidades, ya creo que estamos todos de acuerdo en que engloba todo y engloba nada, y nos vamos a manejar con esa palabra de momento,
Pero ocurre un poco esto, ¿no? Ese choque. Quizás... Sí, yo sí que quería, me ha gustado mucho esto de primero se ve a la discapacitada, luego a la persona y luego ya, si acaso, si alguien llega, a la actriz. En nuestro caso, no se ve a la mujer reclusa y después, si acaso, lo demás. Ya está. Para empezar, ella no está, no existe y está previsto que no esté. Y cuando salga a la calle es cuando se la verá como mujer reclusa, no durante su encierro. Durante su encierro no existe. Existirá y después como estigma cuando esté fuera, que es justamente el momento en el que pierde su condición de mujer reclusa. Porque ser mujer reclusa no es una identidad. Ser mujer reclusa es una situación temporal de mi vida. Y luego yo cuando salgo yo dejo de ser mujer reclusa. Y aquí se ha terminado. Entonces, para nosotras, lo que es importante en este proyecto no es tanto definirlas a ellas como mujeres reclusas, y es por eso que, por supuesto, cada una escribe sobre lo que quiere. Hay mujeres que jamás en ninguna revista han escrito nada relacionado con su situación de reclusión. Hay mujeres que han escrito sobre música, sobre poesía, sobre sus familias, sobre gastronomía, sobre no sé qué, pero es muy importante poder poner sobre la mesa eso, porque hay directamente personas en situaciones a las que directamente no se ve. Y nos gustaría no necesitar hablar de personas que están en prisión, porque ya se habla de quiénes son, cómo viven, en qué situación están las prisiones, por qué se vulneran los derechos humanos en las prisiones, etcétera, pero es necesario seguir hablando de eso y seguir poniendo la etiquetita de que son señoras que están en prisión, porque si no, ni te fijas en que existen en el mundo en el que están, ¿no? Que son lo que están. Y luego, respecto a la situación actual de cómo vemos la situación de la diversidad, la representación de la diversidad, etcétera, en realidad son personajes de chiste. Es decir, la diversidad está representada con personajes cerrados. Si yo te digo persona gitana, todo el mundo en la cabeza se ha inventado un personaje de persona gitana. Tiene una imagen de una persona gitana. Mujer gitana, hombre gitano. Y los ves. Y ya está. Persona negra, mujer negra. Y ya la ves. Cada una la suya. Todas bastante parecidas, por cierto. Me da igual. Mujer musulmana. Venga. Ahora quitarle el velo, porque hay señoras musulmanas que no llevan velo y que hacen igualmente el Ramadán. Es decir, que la diversidad ahora mismo, quien tiene suerte de verse representado, se ve representado como un personaje de puro chiste. Es decir, al final, dentro de la diversidad hay tal gama de grises que nos queda mucho para que de verdad la diversidad forme parte de las narraciones y de las representaciones. Nos queda pero muchísimo. De hecho, existe incluso Asari Vivang es una humorista negra que además es bastante amiga y recomiendo mucho que la sigáis. Tiene un monólogo que se llama Humor Negra y es absolutamente brillante porque está todo el rato apelando al colonialismo, a la blanquitud, a todo. Te está dando puñetazos no sé, a la cultura, a tu forma de ver el mundo, y te estás partiendo de la risa. Pues esta chica habla, por ejemplo, de la teoría del negro único. Y la teoría del negro único es que nosotros pensamos que es que los negros se conocen entre sí y que todos son familia, prácticamente, ¿no? De repente, no, sí, no sé quién, que vive en el Cabañé. Tú dices, bueno, ¿y yo por qué tengo que conocer a ese señor o a esa señora? Y ella lo menciona así, ¿no? Como la teoría del negro único. Parece que todos venimos de un ancestro común y todos somos familia. Hostia, pues si yo soy de Kenia y el otro es de no sé dónde, ¿y por qué cuando yo veo a una persona asiática doy por hecho que no habla castellano? Y de repente se pone a hablar con un castellano perfecto porque es un chaval que ha nacido ya aquí y que, aunque tiene orígenes asiáticos, es un chaval que lleva aquí escolarizado desde que nació. Es decir, que nos queda mucho para que de verdad la diversidad esté representada, porque hasta ahora lo que tenemos son pequeños personajes a los que vestimos con una ropita así, de esas de así, y los ponemos ahí y ya está. Y a Sari, por ejemplo, ella dice que
cuando le ofrecen salir en películas y tal y cual, acaba representando papeles de migrada, de prostituta, de no sé qué. Entonces, claro, ella dice, joder, y yo no puedo ser médico, o no puedo ser cualquier otra profesión. Es necesario que yo represente roles estigmatizantes para mí y para... Sí, a ver, en realidad ahí lo que termina ocurriendo, ¿no? Ahora, o como lo vemos un poco, como lo veo yo, ya ahí personalmente, es la irrupción del tema diversidad. Tenemos que representar, como sea, sí, pero que sigue estar. existiendo Por una cuotas, construcción de narrativas que siguen siendo hegemónicas, que siguen siendo patriarcales, que siguen abonando al mismo terreno o a la estigmatización positiva, negativa o más o menos, porque ahí no es la estigmatización positiva, quiero decir, la estereotipación positiva, negativa o más o menos, pero aún así la estereotipación y la circunscripción de eso que es el otro a una historia única, ¿no? Esto que decís del ¿cómo era que me gustó lo que decía tu colega? La teoría del negro La teoría único. del negro único, ¿no? Digo, también tiene que ver con las culturas, las subculturas dentro de cada colectivo, digo, que decimos los negros, África, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Además de visibilizar que pueden existir otras narrativas, estamos siempre visibilizando desde el discurso único, que un poco, volviendo a lo que mencionaba Alba, me parece súper importante, no solamente no contextualizado, sino sin contar con la visión y la participación de las propias personas, colectivos, identidades, no identidades, situaciones, por supuesto esto, ¿no? Digo, no en todos los casos de los que estamos hablando se trata de identidades, sino de marginaciones, y dobles marginaciones y triples marginaciones que terminan ubicándonos a cada una de nosotras en un lugar, ¿no? Yo, esto que ha contado Pilar, en verdad me ha hecho gracia porque justo, de hecho, con unas compañeras migrantes que hicieron una campaña muy interesante que se llamaba Atravesadas por las Palabras, precisamente hablaban de toda esta cuestión, y uno de los cortos, hicieron 3 cortos documentales que precisamente querían como darle la vuelta a todas estas situaciones absurdas, violentas, con las que se encuentran todo el día, porque son violentas, ¿no? Pero querían como darle la vuelta y trabajarlo desde el humor, y precisamente como que ellas como que hablaban a cámara con su propia voz, diciendo, replicando todas estas comentarios que la gente les va haciendo en la calle, ¿no? Y me ha hecho risa porque me he acordado que una compañera decía lo de ¡ay, eres de Chile! Mi primo el otro día estuvo en Perú, ¿sabes? Es como cosas así, como que absurdeces, todo, llevándolo ya a lo cómico, porque es tan absurdo que dices, mira... Y lo más fuerte de todo es que en verdad la mayoría de veces la gente no lo hace desde la rabia o de querer hacer daño, es la ignorancia absoluta, y eso es el peligro, y eso está muy relacionado precisamente con algo que yo quería mencionar y que está vinculado con todo esto, y es algo que nosotras intentamos siempre tener muy presente en los talleres y en lo que hacemos, y es las miradas, ¿no? El cómo miramos al mundo, cómo miramos toda esta situación, ¿no? O sea, y es que siempre decimos, nosotros por lo menos siempre tenemos presente el hecho de que el acto de decidir mirar no es algo que se realiza al azar, ni es inocente. A mirar también se aprende, ¿no? Y de hecho, yo siempre pongo una frase en los talleres, que Pilar no se acordará porque ha estado en algún taller, que es una frase de Agnes Barda, no sé si la conoceréis, ella era una documentalista maravillosa, si no la conocéis os recomiendo y os invito a que la investiguéis, que ella decía, el acto de decidir mirar al mundo no está condicionado por cómo me miran, sino por cómo yo miro. Y eso también es una responsabilidad que tenemos como seres humanos, ¿no? O sea, el entender que por un lado el mirar y el escuchar es un acto que también se aprende, que conlleva una gran responsabilidad, y precisamente yo creo que para hacerle frente a todas estas cuestiones, a entender que toda nuestra herencia cultural, pues lo que decíamos, ¿no? Patriarcal, machista, racista, o sea, es muy difícil, ¿no? Sacarse todo eso, y toda esa mirada, esas formas de mirar vienen condicionadas por los saberes previos que hemos tenido, por dónde hemos nacido, por cómo nos hayan educado, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es importante, por ejemplo, ¿no? O sea, todo el trabajo que se hace desde las diferentes colectivos o asociaciones culturales, sociales, yo puedo hablar desde lo que nosotros hacemos y desde el trabajo del audiovisual, que es lo que conozco otras artes, no me voy a meter porque sería intrusismo absoluto, pero por lo menos desde el audiovisual yo creo que sí que es importante, por ejemplo, adquirir herramientas para saber desentrañar críticamente la cultura audiovisual en la que estamos inmersas, ¿no? Precisamente para poder hacer frente a estos discursos y saber un poco cómo mirar y cómo posicionarlos, y hacerlo desde un posicionamiento, pues eso, crítico, ¿no? No sé si me he ido hacia otro lado, pero bueno. Jo crec que el que esteu dient
Clar, quan jo preguntava a Mònica, vaig a referir-me molt a elles, perquè me fa il·lusió també que les seues veus estiguen presents. Ella me parlava, quan jo li vaig dir normalitzar, que va fer normalitzar, que vam arribar a la conclusió, després vam fer uns quants àudios de WhatsApp. Pues ahora estoy pensando, Mónica, que sí que lo de la palabra normalizar es una mierda, ¿no? Sí, pues sí, pero bueno, claro, tal. Li pegarem unes voltes i en aquesta volta arribarem a la conclusió de que ens agrada més dir educar, que és el que feu i el que feu. Al final, no? Vull dir, una revista d'impreses, si jo me l'ha dit, jo m'estic educant, jo estic tenint un coneixement molt valuós de qui està darrere d'aquests textos o d'aquestes històries en els documentals, no? I m'estic educant. És que ara, per exemple, estem fent un taller, un projecte molt bonic, que és en el MIN, el Festival MIN de Sueca. Estem treballant amb el CEAR, que és el Centre Espanyol d'Ayuda al Refugiado, que és un antic hotel de Sueca, i n'hi ha moltes famílies de nacionalitats diferents. I és un projecte de creació amb persones del CEAR i persones del poble. La primera condició que vam posar-nos va ser, no puede ser solo para ellos, sino para gente del pueblo. Es diu el veí del costat, el vecino del nou, no? I el que està passant en que en les sessions ja portem un temps i com que va venint gent, va sumant-se gent a poc, no hi ha ni Déu que s'aprenga els noms. Però es lo del negro único, ¿cómo era? El negro... Sí. Clar, aleshores l'altre dia vaig fer una tabla de Word i vaig ficar nom i cognoms, ciutat, poble, país i llengua, o llengües que parle, no? I l'hem fet i ja la gent ja comença a dir, pues pásamelo, perquè ja ha passat de, com li diuen al xiquet este, al negret este, és que ara no me'n recorde, i dius, el negret, és el negret, però és que no n'hi ha un, n'hi ha diversos i cadascú és d'un, o sigui, n'hi ha dos que són d'un país, l'altre és de l'altre, saps? No, però parlen tots igual, dius, no, este parla wolof, este parla no sé què, que jo també estic aprenent, perquè jo no me sé totes les llengües de l'Àfrica, no? Però, claro, jo no sé, pues no n'hi ha, saps? Però crec que això té a veure amb el que assenyalava, amb el fet d'educar-nos, no? De dir, vale, jo me los estudio també. A mi se me dona bé aprendre noms perquè estic molt acostumat, però a la senyora que ve al taller perquè li aveis, bueno, perquè s'ha apuntat, ella no venia a aprendre 20 noms que són impronunciables, alguns, que són difícils de pronunciar, i estem també jugant a això, a aprendre a pronunciar, que no és Dimitri, que és Dimitro. No? I dius, hòstia, pues això és educar, no? Que és el que feu vosaltres, pense, ¿no? Que té una part normalitzar, té a veure amb educar, crec. Sí, a ver, la palabra normalizar suena rara, de mínima, ¿no? Y ahí nos preguntamos, y yo también me lo pregunto con ustedes, incluso si quieren, ¿qué es normal? ¿No? Digo, claro. O sea, para normalizar algo tiene que ser normal. Y si el parámetro de la normalidad es lo que estamos viendo hoy, yo quiero ser lo contrario, básicamente. Digo, quiero ser diferente. Pero bueno, que de alguna manera, más allá de que está bueno pensar en qué palabras podemos introducir para hablar de este tema, creo que en un punto de lo que se trata, de vuelta, más allá de la nomenclatura que usemos, de lo que se trata es un poco lo que comentábamos antes. ¿Cuál es la situación actual? Que es un poco lo que estuvimos conversando respecto de en qué medida tenemos que seguir explicando y explicitando que existen otras culturas, identidades, colectivos, situaciones, contextos, y en qué medida hay algunos momentos en los que tenemos que dejar de explicar que eso existe para que sea parte de la existencia. ¿Se entiende? O sea, es como un poco pensarlo desde este lugar. Aprovecho que agarré el micrófono un segundo para decir algo que no dije al principio, pero que bueno, ya algunos estuvieron presentes la otra vez. Este es un espacio abierto, con lo cual si alguien quiere hablar, preguntar, compartir, comentar, aportar, ni siquiera hace falta que levante la mano mientras no interrumpa ninguna de las compañeras. Puede hacerlo libremente. Dicho esto, veo que están o todas muy concentradas o todas. Yo sé que es muy interesante lo que están compartiendo y eso es absolutamente cierto, pero las caras de concentración, esto hay que aplicarlo en las universidades. Bueno, pero sí aprovecho para preguntarles, porque un poco estuvimos rozando este tema, pero no adentrándonos. Dos cosas, me quedé pensando en algo que mencionabas, Pilar, respecto de
la historia, ¿no? ¿Qué significa historia? Y ahí metimos la palabra digna, ¿no? O sea, entonces, me parece interesante acá pensar, por un lado, preguntarles qué estrategias despliegan ustedes para facilitar esta amplificación de voces, para construir narrativas que integren estas diferencias, diversidades y etcétera. Vamos a ponerle algo más de apertura, pero no solamente para el afuera, sino también para que las propias personas y comunidades con las que se trabaja sientan que sus historias son dignas de ser contadas, ¿no? Porque ahí hay una doble cuestión que me parece interesante preguntarles. ¿Qué estrategias o cómo trabajan y entienden ustedes este punto, ¿no? El reconocimiento social, si se quiere, y el reconocimiento propio, de que quien soy y lo que tengo para decir es válido, es digno, y no tiene que ser puesto en valor, sino valorizado por uno, ¿no? Digo, además de inmiscuirse directamente en el terreno público para que eso forme parte de la realidad que conocemos y que habitamos y con la que nos vinculamos. Sí, voy a aprovechar para interrumpir así, abro Sí. Quería preguntar exactamente lo mismo que has preguntado tú, porque yo participé en la primera edición acompañando a empresas en el proyecto, y entonces yo les quería preguntar sobre eso exactamente, no solo qué estrategias utilizan, sino qué sorpresas a veces os habéis llevado sobre la sorpresa que se lleva esas personas cuando les dices tú tienes voz. Y yo solo vengo a generar un canal o a darte la oportunidad de que, porque a veces estas personas están tan acostumbradas a no tenerla que se han olvidado incluso de que la tienen. Entonces, que nos contéis un poco, no solo la estrategia, sino qué casos conocéis y que a veces no conocemos. Bueno, por alusiones, de alguna manera, nosotras trabajamos como... Dentro trabajamos de una manera y fuera trabajamos de otra manera completamente diferente, ¿no? Para empezar, nosotras cuando entramos a trabajar con ellas tenemos la norma, y esto es imperativo en el proyecto, de jamás preguntarles por qué están allí. Nosotras entramos a trabajar con seres creativos, con personas con capacidades creativas y no con mujeres reclusas. De manera que esta homogeneización de quienes somos, que es lo que tú me quieras contar que eres, más allá de que yo sé que tú estás aquí y tú sabes que yo estoy fuera de ese marco, que ya hemos aceptado que es así porque ya nos vemos y sabemos dónde estamos y ya está. Ahora tú, ¿quién me cuentas que eres? Y esto, claro, en un contexto que las infantiliza de una manera brutal, que las constriñe, que las silencia literal y figuradamente, las silencia. Un contexto arquitectónicamente súper violento, donde se decide qué comes, donde se decide a qué hora se te apagan las luces y, todo, donde tu ser individual no existe más allá del control estrictísimo de una institución. Esto genera muchas veces un vacío tan brutal de, ostras, y yo ahora que tengo la oportunidad de decir quién soy yo como, ¿qué digo? Yo que tengo, vale, te doy 5 folios en blanco y un boli, y aquí estoy, te ayudo, vamos a llenarlos. ¿Y yo por dónde empiezo? ¿Yo qué hago con esto? Entonces, cuesta mucho generar esas dinámicas que les permitan a ellas empezar a decir cosas, y empezamos por jugar, y empezando por jugar y empezando por reír empiezan a salir intereses, ¿no? Y jugando pues sale que a una le interesa la cocina, que a otra es muy hábil en las cosas manuales, que otra ha trabajado en cuestiones mecánicas tal, y que ha sido la única mujer que había trabajado en un espacio mecánico no sé qué. La otra pues que se ha dedicado al cuidado de sus hijos y que nunca ha tenido oportunidad de nada, pero que en realidad le gusta cantar, y de repente te vas dando cuenta de que las cosas que ocurren en prisión son las mismas cosas que nos ocurren a las mujeres fuera, y es que nunca nadie nos ha dado la oportunidad de explorar cuáles son nuestros talentos más allá de los roles del cuidado, de la casa, del criar y del no sé qué. Entonces hay muchas mujeres a las que nadie nunca les ha dicho tú tienes talento para hacer algo.
Entonces ellas no han podido explorar eso. Y cuando de repente, justo en un contexto de prisión, de reclusión, se les abre ese espacio, es muy difícil que puedan asirlo. Entonces, ahí nos acompañan también las compañeras psicólogas para poder generar dinámicas creativas y tal que les permitan a ellas empezar a asir la libertad que se les ofrece. A veces nos ha llegado a ocurrir que hemos tenido que recortar la libertad que les ofrecemos para que sean capaces de asirla, porque pueden asir un trozo más pequeño. Es decir, si le das 5 folios, no, pero si le das una cuartilla, ahí sí. Y nosotras mismas como equipo hemos dicho, ¿cómo es posible? Si yo me siento frustrada, si es que tengo 5 páginas para ti, bueno, dobla las páginas y cuando haya llenado una cara, que es lo que sí que es capaz de, entonces haces así y desde ahora vamos con el resto, ¿no? Porque a veces es necesario facilitarles esa aproximación a poder decir quién son. Eso nos ha costado mucho. Pero claro, cuando empiezan ahí ya no hay quien las pare. Y en realidad es muy valioso que cuenten cómo se hace un arroz al horno. Ya siempre un arroz al horno. Porque cómo lo hacen ellas, con los ingredientes que lo hacen ellas, o el orden de los factores, define una manera de construir lo que comen. Y define, pues, si hacen un cocido con determinados productos o con determinados otros, tú de ahí ya lees una realidad social, de las cantidades que ponen, tú lees cómo es su familia, para cuánta gente cocina, imaginas hasta casi esas mesas con tanta gente, porque como ha hecho 10 litros de caldo, ¿cómo me ha puesto una receta de 10 litros de no sé qué, ¿no? Claro, entonces tú empiezas a entender quién es la otra persona, aunque no hable de que está en prisión, aunque cuente cómo se hace un arroz al horno. Y qué maravilloso es que luego la gente te diga, el otro día hice arroz al horno, ¡guau! Y me acordé de la foto de la revista. Pues maravilloso que tú recuerdes que hay una señora en prisión que echa de menos el arroz al horno. Porque al final eso es lo que intentamos generar empatía. Nada más, absolutamente nada más. Y para que todo esto llegue a la ciudadanía, de cara afuera, lo que hacemos es darle un envoltorio solvente, generar una publicación seria, visualmente atractiva, participamos en muchas charlas y de manera que la gente nos puede preguntar muchas cosas que a veces le da vergüenza preguntar o que no sabe, como que las señoras reclusas no van vestidas con uniforme, no van de amarillo ni de naranja, ni tienen nada que ver con las películas, llevan su ropa normal, cada una la que tiene, pero van con su ropa, son personas, son señoras que están allí y ya está. Hay señoras que han venido a clase con pantuflas de chancleta, porque están en un edificio que es prácticamente su casa y han venido a veces así. Es decir, que nos hemos abrazado con ellas, son señoras normales. La cuestión es que están en prisión temporalmente y saldrán, porque forman parte de la ciudadanía, siguen teniendo su estatus de ciudadana allí dentro y cuando salgan lo seguirán teniendo. Entonces, no podemos obviar que estas señoras saldrán y que formarán parte de nuestro vecindario como cualquier otra. Exacto. Y con el derecho además, ¿no? A ejercer absolutamente todos sus derechos. Claro, pero es que encima a ellas se les exige ser moralmente impecables, porque como ya la has cagado antes, ahora tienes que ser 3 veces más impecable que nadie y eso también es injusto. Totalmente. Pero bueno, de las mujeres en prisión podríamos estar hablando 3 horas y no quiero seguir, entrando en esto, ¿no? Pero porque si hay un proceso de acompañamiento y adaptación, ¿no? Un poco lo que comentabas vos, Alba, hace unos minutos atrás, de tener que estar prestando atención y mirando en función de a quién tenemos sentado del otro lado, ¿no? Esto que mencionabas vos, Pilar, respecto de qué tamaño de la hoja te doy, para poder expresar al menos inicialmente, ni siquiera quién sos, algo. O sea, porque me parece que ahí hay como primero una pregunta mucho menos identitaria, ¿no? En el caso de ustedes y en otros proyectos. ¿Cómo ven ustedes este acercamiento, estas estrategias, algún ejemplo concreto que se les venga a la mente con todo lo que venimos hablando de lo que vienen haciendo, de cómo se facilita esta construcción de otras narrativas, cómo se facilita que las propias personas que forman parte de esta construcción se crean dignas de ser contadas, ¿no? Se crean dignas de que su voz baile? Melissa, jo sí que vull una reflexió sobre el que estem plantejant, no? Jo crec que una de les temes pilars fonamentals, no és l'únic, és el buscar o fomentar el empoderament de l'individu, de la persona.
jo crec que és lo fonamental. Els estudis que n'hi ha sobre com empoderar, d'alguna forma simplificant-lo molt, hi hauria com tres pilars. El primer és crear consciència del poder que se té, que normalment a les persones que no estan incloses tenen més disminuït la capacitat de consciència del poder que tenen. I a més, en el dia a dia, els altres poders el que intenten és llevar-nos poder, no? I crear-nos com que som incapaços, que no som capaços de fer. Jo crec que aquest és un pilar fonamental. És a dir, la gent que està reclusa o la gent que està fora, bueno, pues és fonamental com ajudar o com acompanyar per a crear aquesta consciència. L'altre pilar, que no són classificacions totalment independents, no? L'altre pilar seria el que seria la capacitació. Clar, la capacitació, si una persona no té per a menjar, no té casa, tal, doncs com va empoderar-se i de més, no? Però la capacitació ve també en tècniques, a lo millor ja de tipus cultural, d'expressió, depèn de lo que vulgui, però aquesta capacitació és un tema molt global, o sigui, hi ha unes capacitats bàsiques que o les tens o no. O sigui, si no tens salut, com te vas a preocupar d'altres coses, no? D'aquestes capacitats. I l'altra qüestió seria, un altre pilar seria el crear les condicions, és a dir, crear consciència del poder que se té, capacitar i luego crear les condicions para que se pueda exercir ese empoderament, no? Entonces jo crec que això és un camí que hauríem de tindre, jo intento tenir-lo present, el que passa que luego no és tan fàcil. I després veus la realitat com va. Per exemple, en els temes culturals, que seria una altra àrea, jo ara estic treballant molt i estic empenyat en aconseguir que un dret constitucional de fa 44 anys, que és el dret d'accés dels grups socials als mitjans de comunicació, que té que veure amb l'audiovisual, té que veure amb els informatius i tal, això no se produeix. Inclús si analitzes, per exemple, en una televisió pública o un sistema públic, no n'hi ha periodistes racialitzats. Entonces, clar, tenim que anar mirant en aquesta mirada de diversitat, però bueno, això és un altre tema. Pensant en el que plantejaves, la pregunta que plantejaves d'estratègies i demés, o en la línia del que estàvem plantejant també, jo crec que aquesta línia n'hi ha que empoderar, i per empoderar el primer és crear consciència, bueno, el primer, n'hi ha que crear consciència, n'hi ha que capacitar per lo que siga, i després crear les condicions, si no, ja dic, és simplificar-lo molt, però és d'uns amics que van estar treballant, revisant literatura a nivell mundial sobre el poder, etc. I crec que és fàcil d'explicar així, per fer-nos un mini pla estratègic de lo que tenim que fer quan som actors o agents culturals en aquest plantejament de narratives diverses, no? No sé, he soltado un rollo, pero... No, pero me parece que va totalmente en línea también con lo que estamos compartiendo, ¿no? Hay algunas, me parece interesante pensar en esto, en cuáles son las condiciones, ¿no? Cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que realmente una voz no solamente pueda ser amplificada o un conjunto de voces pueda ser amplificado, sino para que sienta que tiene sentido amplificarse, ¿no? Digo, desde este lugar. Y obviamente ahí hay diferencias radicales, un poco lo que compartías respecto de cuál es el punto de partida. O sea, hay una persona que no tiene para comer, pensar en el poder que tiene o no tiene o el que puede tener es... Exacto, digo, quizás ahí el primer punto es garantizar que las condiciones materiales estén dadas como para que no solamente podamos pensar con claridad, porque eso también, digo, hay un punto ahí, bueno, en la prisión también ocurre muchísimo esto, las violencias múltiples, digo, impactan de manera psicológica y subjetiva y dejan huella, quieras que no. Entonces, a partir de ahí sí podemos empezar quizás a pensar en el proceso más de empoderamiento, de agencia, ¿no? que puede tener una persona o un colectivo para autorrepresentarse o para participar de una construcción narrativa que le represente, aunque no sea a sí mismo. No sé. Tiene muchas veces que ver con lo que nos pasa a todas, ¿no? Que sentirse útil, es decir, que tu experiencia, tu propia vivencia, tu propia persona pueda ser útil a otras personas. No sé, yo estoy intentando pensar en las diferentes áreas, o las mías, o las de Xavier, y creo que al final, da igual que sea que tengas no quiero decir así una frase hecha, pero que sea una persona que esté privada de la libertad o que tengas una discapacidad o que seas tal, al final es un sentimiento de humanidad, ¿no? De sentirte tú
reconocida, porque realmente yo creo que no somos nadie sin la otra persona. O sea, la otra persona da sentido un poco a tu propia existencia. Y por desgracia, pues a lo mejor ciertas experiencias, como puede ser pues una falta de libertad o una enfermedad o más cosas, o una discapacidad, y las dificultades que te estás encontrando tú en el día a día, eso yo creo que teniendo como se lo digo por lo que decías, ¿no? De cómo hacer que esa persona lleve ese discurso afuera también, o quiera o lo comparta, ¿no? Yo creo que es principalmente sintiéndose comprendida, ¿no? O sintiéndose sintiéndose, pues eso, que tiene valor, o sea, que puede tener, o sea, que va a tener mucha repercusión eso, que ella misma se comunique, ¿no? Total, ahí quizás está bueno también pensar, y se los arrojo a ustedes, ¿no? Digo, cuando pensamos en personas, colectivos, en diferentes situaciones, en muchos casos estamos hablando también de comunidades, ¿no? Territorios específicos, directamente marginados y históricamente invisibilizados, cuando ese proceso de machaque, ¿no? Y de marginación permanente es esto, permanente y es histórico, uno empieza a creerse un poco esa versión, ¿no? Entonces, si digo, yo soy mujer y entonces no voy a poder competir en el relato de un varón, yo soy lesbiana y no voy a poder competir o yo soy comunidad originaria y es mejor Occidente, ¿no? Digo, pensándolo siempre en términos de que esa misma hegemonía de la que ustedes hablaban termina calando también en la subjetividad de quienes se encuentran marginados. Y ese proceso puede ser complicado, ¿no? Hasta encontrar el punto en el que tiene valor igual, no te quitaron la dignidad, o al menos no toda, ¿no? Se puede reconstruir y se puede trabajar por ese proceso más de agencia, de empoderamiento. Quizás preguntarte, Alba, ustedes también vienen trabajando con territorios y demás, ¿cómo lo ves? ¿Qué experiencias ustedes? Bueno, nosotras en verdad un poco como que la estrategia que abordamos para enfocar los talleres, un poco, o sea, retomando lo que decía al principio, ¿no? Siempre también nos vamos adaptando también a los diferentes contextos y necesidades, ¿no? Que nos encontramos en cada taller, porque cada taller es un mundo siempre, pero siempre como intentamos abordarlo a través de 3 conceptos que para nosotras es la base para a raíz de ahí empezar a abordar las diferentes historias, ¿no? Y es trabajar el concepto de la subjetividad, tener en cuenta como que las diferentes subjetividades y que al final todo está condicionado según cómo cada persona reciba, ¿no? O vea las cosas, según sus experiencias vitales, ¿no? y su posicionamiento en el mundo y respetar también esas subjetividades diversas. Por otro lado, la cotidianidad, o sea, reivindicar los actos cotidianos como actos de resistencia, y ahí precisamente como que poner sobre la mesa la importancia que es hablar sobre mi historia personal, sobre la receta de mi abuelita, sobre mi mamá, sobre, yo qué sé, mis vecinos, mis vecinas. O sea, no necesariamente tengo que mirar a otro lugar del mundo o tengo que pensar en, Dios mío, es que para contar una historia tengo que pensar en, yo qué sé, la guerra en... No, o sea, es que la historia de mi vida, la historia de mi abuela, el arroz al horno, como lo hace mi madre, es igual de importante, ¿no? Que el resto de historias del mundo. Entonces, precisamente un poco como reivindicar, ¿no? La cotidianidad y luego, por supuesto, teniendo presente como la memoria, ¿no? La memoria a través del documental y como la herramienta del documental es una herramienta que ayuda también a visibilizar y a representar pues las historias que generalmente han estado invisibilizadas a lo largo de la historia, ¿no? Que no han sido representadas en los medios oficiales, ¿no? de representación. Entonces, esas 3, abordar los talleres desde esa estrategia, esos 3 conceptos, en verdad a nosotros nos facilita mucho que naturalmente se acaben surgiendo las historias. Y esto lo acompañamos también de mucha visualización, de muchos documentales que muchas veces suponen referentes porque no son documentales necesariamente, nosotros no ponemos documentales que vais a encontrar en Netflix, ni son documentales que también se han hecho a través de procesos participativos con personas de otros lugares, de otros territorios que también están hablando sobre sus historias personales. Y yo creo que cuando alguien ve, o sea, el audiovisual tiene un poder infinito, ¿no? Y te llega y empatizas con esa historia, y cuando encima hablas desde lo personal,
desde lo personal, que al final es algo colectivo, lo personal es político, ¿no? Cuando estás hablando de tu historia personal y te estás abriendo un canal y lo estás poniendo sobre la mesa y estás haciendo de eso algo público, algo político, la gente de la nada dice, ostras, yo me identifico, aunque sea una historia totalmente diferente a la mía, pero consigues identificarte, ¿no? Entonces, eso genera que llega un momento en el punto del taller donde realmente al final todo el mundo tiene un montón de ganas de hablar y salen millones de historias, ¿no? O sea, es un proceso tan natural que llega un momento que cuando tenemos que llegar a la fase en la que, bueno, vamos a proponer historias, la gente empieza ahí a soltar, es como, vale, ahora hay que escoger cuál contamos, ¿no? Porque todas son súper interesantes, súper bonitas, súper potentes, ¿no? Y de verdad, a veces en estos talleres se crea magia, ¿no? Bueno, ahora hemos hecho un taller con el Humans Fest, con las con diferentes compañeras pues de diferentes colectivos, mujeres trans, mujeres víctimas de violencia machista, mujeres migradas, y la verdad es que son como que, bueno, el compartir, el poner sobre la mesa las diferentes experiencias, ¿no? El entendernos también, porque al final es lo que decíamos, ¿no? El eje único, ¿no? Es como, mujeres, todas tienen las mismas problemáticas, todas son iguales, ¿no? Y es como, mira, en ese mismo espacio había mujeres migradas que tenían una situación de violencia puntual que viene desde esos procesos migratorios, de las mujeres migrantes solo sirven para limpiar, para el trabajo de cuidados, hogar y cuidados, no sé qué, sin tener en cuenta cuáles tus experiencias y conocimientos y saberes, el tema de las mujeres trans y todo el proceso brutal de violencia que viven, ¿no? Y que a día de hoy siguen viviendo. Además, justamente también las compañeras trans eran mujeres racializadas, mujeres migrantes, o sea, súmale a eso, ¿sabes? Todo lo que conlleva. Y luego, pues también las mujeres víctimas de violencia, ¿no? De género, o sea, también con toda su situación de violencia. Entonces era como, claro, se pusieron sobre la mesa una serie de cuestionamientos, una serie de experiencias que era como, Dios mío, no sé nada de la vida. Y también, sobre todo, crear espacios de intimidad y espacios seguros, y de sentir que el espacio donde tú vas a compartir tu historia va a ser respetada, va a ser escuchada, va a ser acompañada, ¿no? Porque es verdad, a mí me parece muy interesante lo que decía Pilar, que en el trabajo que ellas hacen desde Impresas tienen el proceso de una persona con experiencia, ¿no? Psicóloga en el trabajo social, para acompañar este proceso. Nosotras no lo tenemos y me planteo seriamente que deberíamos tenerlo, porque de verdad, siempre que hacemos los talleres nos encontramos situaciones donde al final la gente de verdad se abre en canal y te cuenta y vomita sus historias, y a veces, ostras, no necesariamente a veces esa persona necesita que tú le aconsejes o que le digas algo, no hace falta eso. Solamente es necesario soltarlo y escuchar y estar ahí y acompañarnos, y a veces simplemente un abrazo. Y realmente al final en estos procesos el documental es el producto final y es lo que menos importa en este proceso. Lo que se ha generado en el proceso es lo importante, y al final el documental acaba saliendo precioso porque el proceso ha sido precioso, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, ahora acabamos de terminar un taller que el viernes vamos a cerrar el taller con personas privadas de libertad, con internos de la cárcel de Picassent. También ha sido un taller de documental participativo que se proyectarán también el mismo día que se proyectarán los documentales aquí. Pues luego Pilar os pasará los datos de las fechas porque tenéis que venir. Y han salido 4 documentales que estábamos flipando, o sea, de verdad. Principalmente, o sea, lo que decía Pilar, ¿no? Cuando trabaja con las compañeras en prisión, es que la idea de estos documentales no era en absoluto que contaran cuál había sido su proceso para llegar ahí. No nos interesa eso, a mí me da igual, yo no quiero saber cómo han llegado ahí, porque además también eso te condiciona, ¿no? Entonces al final es como somos seres humanos, estamos aquí, y partiendo de estos conceptos sobre los que nosotras trabajamos, sobre los que trabajamos en nuestros talleres, pues han surgido historias súper personales que hablan desde de las emociones, que hablan de sus procesos de libertad internos, o sea, y además como que también yo creo que realizar trabajos así desde a través de los procesos participativos y colectivos genera también mucha empatía entre las personas que en ese mismo instante están haciendo ese proceso, ¿no? Y luego el tema del empoderamiento, que me parece muy interesante también, como, por ejemplo, yo puedo hablar de la herramienta audiovisual. Y, por ejemplo, el documental, el audiovisual, posibilita mucho estos procesos de empoderamiento, porque cuando tú ves tu historia en una pantalla que se está proyectando y dices, joder, es mi historia, ¿no? Eso lo he hecho yo, o es mi madre, o mira tal, es mi voz, ¿no? Genera una aceptación también de decir, hostia, de verdad, es que ahora sí que me di cuenta de que mi historia es importante, ¿no? Y eso ayuda mucho también a que ese proceso como que cierre, ¿no? Al final de una manera como que ya así por todo lo alto, ¿no?
Y de hecho esto, por ejemplo, es un aprendizaje que nosotras obtuvimos después de muchos años trabajando en Perú y con DocuPerú, que era que cuando íbamos a las comunidades y se hacían los talleres, todo el proceso de convivencia, todo lo que se generaba, todas las noches en la plaza pública, un poco también con esta idea de apropiarnos de los espacios públicos que nos pertenecen y todo el mundo que pudiera participar, se proyectaban documentales que se habían hecho en procesos similares, procesos participativos en otras comunidades, en otros territorios, ¿no? Historias personales, historias muy cotidianas, ¿no? Donde la gente se identificaba, se sentía representada, ¿no? Era como, porque el tema de los referentes también es muy importante, ¿no? O sea, sentir y encontrar referentes sobre los que de alguna manera tú te sientes identificada, ¿no? Y claro, y eso pues, de alguna manera iba también como preparando ese espacio, ¿no? De lo que se iba a dar el último día, este proceso también de un poco de, no de educar, porque no es una cuestión de, es que es un poco difícil, es como que una cuestión de preparar para reconocer que lo que se va a hacer el último día es algo importante, ¿no? Y el último día ya se proyectaban los documentales que se habían hecho en la comunidad, que habían hecho las mismas personas de la comunidad, y era como, wow, o sea, era una fiesta y un reconocimiento y un cierre brutal de un proceso de trabajo que yo creo que culmina realmente cuando tú ves ese trabajo cerrado, ¿no? Y realizado, en nuestro caso documentales, vídeos, en el caso de las compañeras en una publicación, en el caso de vosotros en una obra de teatro, ¿no? O sea, al final yo creo que ver todo ese proceso de trabajo culminado en algo que pueda ser, claro, materializado, que pueda ser reconocido, que pueda ser difundido, que se pueda mover, yo creo que eso es como también súper necesario, ¿no? A veces como que nos centramos mucho en el proceso, que es súper importante, pero también como que ese proceso final donde realmente se ve todo y se ve ahí, que ellas lo puedan tocar, lo puedan oler, lo puedan ver, lo puedan sentir, lo puedan escuchar, yo creo que eso es necesario, ¿no? También en este proceso. Total. Bueno, hemos hablado, creo que de todo un poco, sí. No lo voy a dejar sin hablar, eso en definitiva. Pero hay algo que sí me parece quizás interesante, antes de darte la palabra a Jesús y que nos cuentes también un poco vos de este lugar, pensar en estas estrategias que ustedes ambas mencionaron respecto del acompañamiento y de la necesidad de que la cultura y lo social estén estrechamente vinculadas, y yo creo que ahí hay dos cosas, ¿no? O tres cosas. Una que tiene que ver con el conocimiento específico de colectivo, personas, identidades, territorios, que a veces el sector social tiene algunas herramientas ahí para aportar. Por otro lado, que tiene que ver con esto que mencionaban ambas. Una vez que uno abre de alguna manera el grifo, y que el grifo se abre en un montón de cosas. Y esas cosas no solamente se abre el grifo del otro, se abre mi propio grifo, porque estoy directamente involucrada, sobre todo en procesos participativos y colectivos. Uno no tiene por qué tener todas las herramientas ni para gestionar sus propias emociones en esos momentos, ni para acompañar a la otra persona en la gestión de las suyas en aquello que requiera ser acompañada. Incluso dando un abrazo, ¿no? Digo, no todos sabemos cuándo dar un abrazo está bien, ¿no? Claro, por ejemplo, si es lo que necesita la otra persona. Entonces, me parece que ahí esta hibridación de la que hablan ambas es algo que puede funcionar y que puede representar una estrategia interesante para abordar esta construcción de narrativas. Te paso la palabra a Jesús para que nos puedas compartir, si les parece a todas y no tienen comentarios y aportes adicionales, unas palabras también finales de este diálogo que iniciamos. Pues seré breu, perquè és que heu passat heu parlat dels processos, de la importància dels processos, de crear l'espai de confiança. No heu dit la paraula, però jo estava pensant, no, en aquesta paraula tot el temps, no? I crec que el joc nosaltres en teatre l'utilitzem molt i ajuda a oblidar-te de la responsabilitat, no? Fa que les coses fluïsquen. I crec que, per una banda, jo veig un exercici difícil de confiança moltes vegades, donar confiança a les persones, perquè de vegades els contextos no ajuden, no? A generar aquesta confiança. Però també veig que és una responsabilitat com a creadores i com a creadors assumir també aquesta confiança. Perquè moltes vegades tens la responsabilitat del producte final, perquè això després el veurà molta gent, o el llegirà molta gent, aquesta obra, tal, i clar, fa por no caure en llocs comuns, fa por no, a lo millor, passar per damunt de certes coses, no? I tens aquesta responsabilitat, però alhora jo sempre al final pense que
que si... Perdón, Mónica deia, cada ser humano tiene una realidad distinta, digna de ser mirada. Deia, yo no soy un cuerpo, soy una persona que habita un cuerpo. Lola deia, parlava de desdramatitzar la discapacitat, no? com a les ferramentes per a visualitzar-les i com contribuir per a aquestes narratives se conten, no? Perquè si tenim aquesta confiança en que, el que heu explicat abans, en que cada persona té un potencial de per si, per ser una persona, i que és irrepetible i diferent, probablement ens ajuda a generar aquesta confiança. I a mi m'agrada posar un exemple que vam tindre en acampada. En acampada, no sé si... n'hi ha, durant tota l'obra, n'hi ha projeccions que van d'alguna manera explicant el que va passant d'una manera pareguda a el que fa la lectura fàcil. I aquests dibuixos es va fer Raúl Aguirre, que és un artista amb discapacitat intel·lectual. I arriba un moment que ella anava fent dibuixos i li diu, hòstia, Raúl, pues això mola mogollon, pots fer-lo un poc més gran, pots fer-lo no sé què... Anaven com per a que tècnicament, diguem, que després tinguera, funcionara. I hi havia un moment en què la història, hi havia un moment en què els personatges desapareixen d'escena. És una acampada i els personatges se'n van d'excursió. I aleshores jo li vaig dir, Raúl, pinta l'excursió. Ell viu a Madrid. Pinta l'excursió y escribe lo que pasa en la excursión. Yo le vas a decir, al final de la película es que Alberto se pierde. Es lo único que... perquè després quan tornem d'estar narrat en text i en dibuixos i pues mira, això s'acaba, Alberto s'ha perdut, no? I va escriure la història. I clar, jo quan vas llegir la història yo vas a decir, hostia, los árboles le dicen no sé qué, el pájaro, y era una cosa que no acababa o sea, la historia que yo tenía en el cap no era esa. Aleshores el vas cridar y vas a decir, mira Raúl, pasa eso, mira, es que Alberto se pierde y entonces tal, no sé cuántos y tal, y entonces me dijo, vale. I després jo vaig parlar amb sa mare i m'ha dit que està super ratllat. I jo de sobte vas dir, hòstia, ja estoy yo queriendo imponer mi imaginario. ¿No? I aleshores vas tornar a parlar amb ell i dic, ¿cómo te sientes? I dic, pues es que no me parece bien, y dic, vale. I jo li vas dir, no vaig a ser paternalista, esto es un trabajo en equipo. O sea, tú me tienes que escuchar a mí, pero yo no te estoy escuchando a ti, pues ahora te voy a escuchar, pero tú también escúchame a mí, ¿no? Y al final, el resultat és que tu quan llegeixes el text de l'excursió o de la pèrdua va molt més enllà i té molt més a veure amb la dramatúrgia de l'espectacle i té a veure amb la confiança de la que parleu, de confiar que si el procés te diu això, si les persones te diuen no vull fer això, és per alguna cosa, no? I al final aquesta responsabilitat que has d'assumir pues te la menges, te la comes con patates. Vull dir, bueno, per damunt l'altre dia ho escrivia en un article, deia crec que hem d'aprendre a aguantar la respiració i assumir que a lo millor esta vegada se la peguem, no? I si te la pegues, però en pro de les persones i en pro del procés, ¿no? Y de transfigurar un poco qué significa la responsabilidad también, ¿no? Digo, responsabilidad en el proceso, responsabilidad en las personas, más allá de después... És que en el context de la discapacitat, la responsabilitat, vull dir, jo pensava, me n'anava al meu jo que va més polític, no? O sigui, on estan han d'estar en els llocs on se prenguen les decisions, on se reflexiona al voltant de la discapacitat, en el cas de la discapacitat. Han de formar part dels nuclis on realment se genera el canvi. Perquè si el canvi se genera des de la experiencia no directa, sino es que tengo un amigo o no sé quién me dijo, sino que yo que todos los días me encuentro con estas barreras o que me pasa esto y me pasa lo otro,
cuando aparezca un proyecto urbanístico en mi ciudad diré, cuidado que se os ha olvidado esto, o se os ha olvidado lo otro, o nosaltres hem girat prou amb acampada i hem anat a molts teatres que no estan adaptats. I algú de dir, Mònica, el bolo, ella va en crosses, ella té osteogènesis imperfecta, sí. I si se cau, se li trenquen els ossos. I hem anat a alguns camerinos que eren en escales i jo li dic, Mònica, no s'ha de fer el bolo, i ella m'ha dit, vull fer-lo. I dic, vale, doncs és responsabilitat de tots, però teva també, vull dir, per a que no passi res, vull dir, perquè l'important és la salut, però de vegades dius, bueno, el riesgo, bueno, pues el riesgo també està ahí, però hem dit que no a bolos perquè no estaven adaptats, vull dir, si les persones que viuen en el dia a dia en primera persona esta realitat estan en els llocs, en la política i en els àmbits on se prenen les decisions, pues Sí, les narratives cambiaran. Es más probable que haya un cambio. Sí. Total. Pero en la escuela se segrega. Hay una parte que creo que no se ha tocado del todo, que es, hemos conocido, y es maravilloso escucharos desde el proceso que vivís vosotros cuando estáis con las personas, pero sé por adonar, y yo vengo de las artes escénicas, pero sé por adonar que esto se va como impregnando con los colectivos, con los círculos cercanos, ¿no? Porque ya no está en vuestras manos tampoco cómo llega al público, ¿no? Hay un esfuerzo de que lo vean más personas, de que la revista la tenga más gente, de que los programadores programen más para que venga más público a la butaca, pero seguro que tenéis historias, y no sé si es una salto a mano armada, de cómo al círculo cercano de los participantes en vuestros proyectos esto los impregna y es la onda expansiva, ¿no? que también genera. Si tenéis alguna historia de estas, que a mí me gusta mucho a nivel humano, una cosa es el usuario, una cosa es Lola, una cosa es Mónica, una cosa es la autora, otra cosa es los autores en nuestro caso, pero en prisión se generan ondas expansivas en los colectivos de estas personas. Hay historias, entonces si tenéis alguna ahí en el bolsillo, porque me genera mucha intensidad y yo las voy coleccionando, porque yo luego las comparto con las entidades sociales y con los artistas, más que nada es robaros para llevármelo. Nosotras tenemos muchas, muchísimas, desde una mujer trans cuya familia no le cogía el teléfono por ser trans, y cuando supo que estaba haciendo la revista y la vio en un medio de comunicación, empezó a cogerle el teléfono y empezó a poder hablar con su madre, que hasta ese momento no quería saber nada de ella por su transición, hasta es que no quiero tampoco, o sea, me gustaría contarlo de una manera que no invadiera tampoco la intimidad de estas personas, porque no son historias que ellas hayan decidido contar. Entonces, a veces me cuesta, o sea, tengo que deconstruirla, reconstruirla y luego contártela para no ser un poco... Pero bueno, desde pues situaciones en las que ha habido casos positivos y también negativos, también ha habido casos negativos. Por ejemplo, una mujer que durante el proceso vivió un empoderamiento muy potente y empezó a reivindicar determinadas cosas, y su familia decidió que no le iban a poner al teléfono a sus hijos porque el lugar que estaba ocupando ella ahora no les estaba gustando mucho, ¿no? Lo decidió el marido, concretamente. Es decir, que no todas las externalidades son siempre positivas, y esto es importante que también las entidades lo sepan. No siempre gusta el lugar que ocupas cuando tú cambias de lugar. Aquí, en prisión o donde estés. De repente yo me empiezo a poner límites y esto puede no gustar, también puede no gustar, y ocurre. Pero en general la mayoría han sido positivas, desde las compañeras del módulo que dicen, las llaman las periodistas, ya, ¡hey, las periodistas, que ya han venido las chicas, tal! ¡Llamad a las periodistas! O sea, ese tipo de cosas, hasta, pues yo qué sé,
algunas de las mujeres, por ejemplo, cuando han salido de permiso han decidido ir a cubrir temas durante sus 48 horas de libertad en la calle. Además de ver a su familia, han querido ir a cubrir temas y de repente tú dices, ostras, no sé, ¿no? O mujeres que nos han dicho muchas veces, en cuanto salgamos os vamos a llamar para hacer cosas, tal, y luego pues salen y no es tan así, ¿no? Porque luego la vida las lleva a tener necesidades primarias de las que hablábamos, de si tú no tienes techo, no tienes trabajo, no tienes casa, no tienes no sé qué, es que eso va primero. Y luego cuando tú ya no estás en prisión, a veces también quieres no recordar que estabas en prisión. Entonces, bueno, también se les ofrece y se les respeta el anonimato en los textos. Si quieren firmar con seudónimo, anónimo, lo que sea, se les respeta perfectamente porque entendemos que, oye, tú puedes querer desvincularte del objeto o de simbolismo cuando salgas de aquí. Perfectamente, pero tu historia sigue teniendo el mismo valor. La historia la publicamos, tú cuenta lo que tú quieras. Mientras no te hagas daño a ti, ni les hagas daño a los demás, mientras no acuses de delitos a otros y con esto te metas en un problema más gordo, o sea, sí que hay determinados límites que marcamos, pero por lo demás. Pero en general el impacto sobre el entorno es positivo, es muy positivo, pero en alguna ocasión ha habido algún impacto negativo por cómo los demás han leído el lugar que ocupas ahora. Estás rompiendo sí. un poquito la hegemonía. Sí. Bueno, històries n'hi ha moltes, José. Ara me venia molt, farà un any que va morir Francesc, que era el iaio del fill que vull tindre, i recorde que, a més, això està recollit en el mini reportatge que feren sobre el procés de creació, en el que ell li feia una entrevista i bueno, va començar farem un taller intergeneracional i després allò va acabar havia d'acabar en una producció però no sabien que acabaria amb tot el grup del taller. Aleshores ell va dir que el primer dia que vaig anar al taller jo vaig tornar a casa tota l'avinguda i quan vaig arribar vaig treure la clau i vaig dir hòstia, jo no me doy ni de conya. Jo així no me puc gitar, no? Anava a fer el mateix camí i va tornar, no? I me va dir, és que estava excitat. Això m'ho contava i després ho contava també en l'entrevista, no? Estava excitat. Després hem tingut, vam fer 2 anys de gira i sempre les seues filles, després ella va fer-se ja molt gran, tenia 90 i pico i ja no, ja va morir, però durant estos anys la seva família sempre m'ho ha dit, diu, li heu donat la vida. O sigui, lo important que va ser per a una persona, perquè per a una persona que el primer dia me va dir, jo el que pitjor porto és la soledat. Des que va morir la meva dona, diu, ho porto tan mal, la soledat, i tenia filles i fills que l'estimaven moltíssim i estava acompanyat, però li faltava com aquesta vida social, no? I crec que el teatre o les arts moltes vegades creen aquests vincles fora de la família, no? I en aquest cas crec que és una història molt bonica perquè dius, mira, al final de la vida, de sobte vaig fer teatre, que no havia fet teatre, vaig fer una gira i vaig conèixer a moltes persones que m'estimaven. Jo crec que això és una de les històries que recordarem sempre, ¿no? A Francesc. Pues yo, por ejemplo, siempre cuento una historia, porque tenemos también muchísimas, pero me gusta siempre contar una porque para mí fue muy importante. En uno de los grupos, hace muchos años, bueno, esto fue en Perú, en Cajamarca, en el momento en que se proponen las diferentes historias que se pueden contar y tal, y que luego pues entre todas las personas participantes pues deciden, ¿no?, cuáles se pueden contar, que muchas veces esas decisiones vienen determinadas por cuestiones de producción, ¿no?, de lo que se puede hacer o no en el tiempo que tenemos, ¿no? No porque una historia valga más que otra, jamás, sino porque a veces pues las necesidades que hay. Y bueno, pues una de ellas, una de las chicas participantes, era una chica así muy jovencita y ella propuso así como con mucha timidez de, no, bueno, es que mi familia hace sombreros de palma en una zona en Bambamarca, en Cajamarca, en Perú, hay hay unos sombreros muy típicos que están hechos con hoja de palma, que son como con una copa muy alta, ¿no? Y la verdad es que son preciosos y tienen un trabajo detrás increíble, ¿no? Y su familia pues tejía sombreros desde hacía generaciones y tal, y ella pues propuso como todo el mundo estaba proponiendo temas, pero lo propuso como sin mucho afán de qué tal, ¿no? Como
Bueno, pues su tema fue escogido, ¿no? por el resto de personas y bueno, pues ella escribió un poco para empezar a hacer el guión y tal, ella escribió como un borrador de la voz en off, de lo que iba a ser su voz contando su historia y tal, y ella en ese primer borrador ella contaba, ¿no? Pues quién le enseñó, su papá, su mamá, tal, cómo empezó, sus hermanos, todo el mundo tejía sombreros en su familia, su hermana, tal, y entonces ella decía un poco como que, bueno, yo realmente estoy un poco harta del sombrero, ella lo explicaba así, ¿no? Estoy un poco harta del sombrero porque de pequeña me gustaba mucho, pero yo ahora lo que quiero en verdad es estudiar, a mí me gustaría irme y viajar y no sé qué, no sé cuántos y tal. Y muy bien, y nada, el documental se empezó a realizar pues, con todo el grupo y tal, fue una semana súper intensa, allí como que metidos en casa de sus padres, súper bonitos, contándonos toda la historia y tal. Y el último día, después de todo el proceso de trabajo, cuando fuimos a grabar la voz en off, ella pues tenía que coger ese primer guión y grabarlo, y dijo, un momento, es que necesito reescribir la historia. Y entonces era más o menos lo mismo, pero al final decía, yo quiero seguir estudiando, pero también quiero seguir trenzando con mi familia, ¿no? Y fue súper fuerte, porque en realidad un poco lo que genera también estos procesos es esa también revalorización de nuestra cultura, de quiénes somos, de nuestra memoria, ¿no? De nuestras identidades. Y eso a veces necesitamos verlo a través de ver cómo nuestra historia, la historia de nuestra familia es reconocida también, ¿no? Porque si es algo que vemos y vivimos en nuestro día a día, muchas veces es como no lo valoramos. Pero cuando alguien de fuera nos dice, ostras, qué bonito lo que haces, o qué interesante, ahí decimos, oh, sí, ¿no? Entonces, este tipo de procesos también ayudan a eso, ¿no? O por ejemplo, también nos ha pasado mucho que después de haber estado trabajando con no sé, un grupo de personas, o pues luego a lo mejor, yo qué sé, además con el tema del audiovisual y tal, y nosotras también hacemos mucho hincapié en el tema del activismo. Yo creo que también depende mucho del contexto y de dónde lo estés trabajando, ¿no? En algunas situaciones que las necesidades concretas eran denunciar una situación de vulneración de derechos que estaba pasando en un lugar concreto, pues luego, por ejemplo, se han creado grupos de comunicación que han estado en contacto con nosotras, donde han estado grabando y retransmitiendo las violaciones de derechos que se estaban dando en esa comunidad, y luego junto con nosotras hemos empezado a difundir para denunciar, no sé, luego trabajamos muchas veces con niños y niñas y con adolescentes, y nos ha pasado mucho también, ¿no? De que de pronto a lo mejor, de hecho este año hemos ido a grabar un corto a un centro, a un instituto y tal, que las chavalas habían grabado el corto increíble, o sea que decíamos, nosotras fuimos y dijimos, pero es que no necesitamos regrabar nada, está increíble. Dice, sí, es que lo ha grabado mi hermana que participó el año pasado con vosotras. Se acordaba de las cosas, como que, ostras, o alguna vez nos ha escrito un chico en plan de, oye, mira, gracias porque el proceso que viví con vosotras me ayudó a tomar una decisión y realmente lo que quiero estudiar es esto. Que no necesariamente, a veces también nos encontramos situaciones, como comenta Pilar, que también a veces nos ponen muchas veces en situaciones como muy difíciles de afrontar. Nosotras a veces hemos cometido y seguiremos cometiendo muchísimos errores de cómo aproximarnos a las historias, de cómo aproximarnos a las personas, porque somos seres humanos, no tenemos conocimientos de todo, estamos en proceso de aprendizaje constante, y muchas veces, o sea, tú puedes hacer un comentario, puedes decir algo, puedes intentar abordar algo de una manera que tú crees que es la mejor, y de pronto dices, vale, la he cagado, horrible, perdóname, ¿no? Y realmente eso es una constante, o personas que a lo mejor, yo qué sé, pues no se han sentido bien en cómo de pronto se han visto, o sea, no pensaban que iba a quedar así la historia, y de pronto dicen, no me gusta cómo al final me he visto representada. Y eso es una constante, porque al final, bueno, pues todas cometemos errores, y yo creo que al final lo importante también es no hacer sentir tan, no sé, incómoda a nadie, ¿no? O sea, al final es decir, bueno, pues si este documental no tiene que salir, no sale. Claro. ¿No? O sea, lo importante es que tú te sientas a gusto con el proceso, y si no lo estás, pues entonces vamos a hablarlo, vamos a ver cómo podemos evitar que esto vuelva a pasar, y lógicamente el documental hasta luego, ¿sabes? O sea, no. Pero bueno, generalmente siempre son experiencias bastante enriquecedoras y bonitas, y bueno, y luego pues yo creo que lo más importante es también los lazos de unión que se generan, ¿sabes? Y de conocer a personas que hay veces que hay personas que no vuelves a ver y que se te quedan en el recuerdo, en la memoria de una manera muy bonita, y personas con las que ya nunca más vuelves a despegarte, ¿no? Porque pues se generan vínculos también muy lindos. Total, creo que se nos quedó corto el espacio. Sí, yo solo quería decir una cosa. Bueno,
hoy Berta no ha sacado sobre una reivindicativa, con lo cual la saco yo. Y me uno lo vinculo ya a lo anterior, que Jesús nos decía que en el fondo estas narrativas tienen que estar en poder. Entonces yo sigo también con otra reivindicación y es, o sea, hace tiempo que vi la potencia de juntar, o sea, lo social entiende mucho de procesos y lo artístico entendía mucho de resultados, ¿no? Y unirlo, que es lo que nos está explicando, es como muy potente, pero requiere tiempo. O sea, esos procesos no se dan sin tiempo y ese tiempo se tiene que valorizar, o sea, valorizar no solo por los que estamos implicados, sino por quien pone el dinero y demás para que así pueda hacerse. Que seguro que vosotros también habéis vivido experiencias de incluso de vuestra propia autoexigencia en un primer momento, a lo mejor el autodescubrimiento para ver cuánto tardan estas cosas, porque se requiere esos espacios de confianza y esos tiempos para que surjan las cosas, que no es lo mismo. O sea, nosotros, por ejemplo, hemos acompañado alguna otra producción en la que no se ha podido dar ese tiempo y al final se desvirtúa un poco esa representación de la diversidad, porque es bueno, ponte aquí y haz para que te puedan ver, pero hasta qué punto... No, y se pierde también ahí, ¿no? Un poco lo que compartían los tres, la riqueza del proceso en sí mismo, ¿no? Exacto. Como el proceso, más allá de que sí, se tiene que poder materializar en algo, el proceso como puesto en valor como proceso de autodescubrimiento, como proceso de aprendizaje, como proceso de intercambio, como proceso de empoderamiento, o sea, desde diferentes aristas, pero que finalmente, si no damos tiempo a que eso suceda, ni el producto va a estar, o sea, producto material, ¿no? Lo que termina cristalizando ese proceso va a ser consecuente con el objetivo, no importa si es de calidad o no, eso ya es la segunda pregunta. Probablemente no sea responsable también con la tratativa y probablemente el pilar que en los tres casos identificados que tienen que ver con este vínculo de confianza que se establece o se tiene que establecer entre quienes participan, incluyendo a profesionales del sector social o sector cultural, digo, todos participantes en el mismo punto, sin ese proceso intermedio, muy difícil que ocurra, ¿no? Digo, yo quiero proponerles pasar esta conversación al fondo, un poco para descontracturar y poder intercambiar un poco más entre todas. Obviamente si quieren compartir algo más desde este lugar, el podio, lo pueden hacer. Pero bueno, si no podemos irnos para allá y agradecerles a todas quienes asistieron y a ustedes, que hermoso escucharlos hablar. Así que Muchísimas gracias.